acomodaran. Ya, pues ya empezamos, nos habíamos quedado en el tema de derecho a los estados, ¿verdad? Ya vimos aquí, según la Carta de la OEA, que en su capítulo 4, derechos y deberes fundamentales de los estados, ¿sí? Nos hablan sobre la igualdad jurídica. Igualdad jurídica. Imagínense qué importante, ¿verdad? Porque los estados pueden ser diferentes en desarrollo, pueden ser diferentes en potencial del ejército, ¿verdad? Pueden ser diferentes en organización política, pero, ¿verdad? Eso no les quita su derecho a la igualdad. Tenemos, por ejemplo, el artículo 18, numeral 1, respecto de la Asamblea General en la ONU. ¿Verdad? Dice, cada miembro de la Asamblea General tendrá un voto. Allá hay igualdad, ¿verdad? Allá hay igualdad. No, ahí no está diciendo de atención a su potencial militar, su potencial económico, su número poblacional, no. Ahí no está viendo nada de eso. Está viendo cada estado como una institución, ¿verdad? Como una unidad económico, política, social, ¿verdad? Entonces, vemos pues que en la Asamblea General se manifiesta ese principio de igualdad de los estados, ¿verdad? Que cada miembro de la Asamblea General tendrá un voto. Es el 18.1, ¿verdad? Que es lo importante. En esto se basa también el principio de las mayorías. Por ejemplo, a la hora de votar, los 5 votos de Centroamérica juntos pesan más que el de Estados Unidos y Alemania juntos. ¿Se da cuenta? Eso es lo importante de esto, ¿verdad? Que los 5 votos de Centroamérica pesan más que el voto, digamos, de los Estados Unidos y Alemania juntos. Ahí hay un principio de igualdad de los estados, ¿verdad? También tenemos otro artículo, el artículo 56 de la Carta de la OEA, dice el artículo 56, todos los estados miembros tienen derecho, fíjense, tienen derecho a hacerse representar en la Asamblea General. ¿Verdad? Todos los estados miembros tienen derecho a hacerse representar en la Asamblea General. Cada estado tiene derecho a un voto. Principio de igualdad, ¿verdad? No quiere decir igualdad económica, ¿verdad? Jurídica de los estados, ¿verdad? Entonces, este es un principio muy importante. Dentro de otros, ¿verdad? Tiene también el derecho a la independencia y ejercer jurisdicción, ¿verdad? El Estado pues tiene derecho a... Esto se basa en la soberanía de los estados. ¿Qué independencia, no? Política, económica, ¿verdad? De gobierno. Pueden regirse por el gobierno que más le parezca al pueblo, ¿verdad? La libre determinación de los pueblos viene en ese derecho a la independencia, ¿verdad? Hacia el interior consiste en la supremacía territorial y en el exterior pues en la libertad de acción en los organismos internacionales y que se les va a respetar, ¿verdad? También los estados tienen con la independencia, ¿verdad? Y la jurisdicción también, ¿verdad? Los tribunales, por ejemplo,
tenemos el artículo 203, ¿verdad? Dice, la función jurisdiccional constitucional, 203 constitucional. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta, ¿sí? Exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Este es parte de un derecho de los estados, ¿verdad? A ejercer su propia jurisdicción. Ninguna otra autoridad, fíjense, ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Ni nacional, ni internacional. Ahí venía lo que él les decía, la consulta, ¿verdad?, del presidente sobre el Estatuto de Roma. Pero ese es otro cuento que vamos a hablar posteriormente, ¿verdad? Entonces, aparte de ello, los demás estados tienen la obligación de abstenerse de toda acción que menoscabe la independencia, ¿ah?, de los estados. Derecho a la conservación y a la defensa. Fíjense, derecho a la conservación y a la defensa. Aquí también, pues, hay otro principio muy esencial del Estado, ¿verdad? Conservación y defensa. El Estado no puede desaparecer por una... Miren lo que está pasando con Ucrania, ¿verdad? Pero es otro cuento, ¿verdad? Pero miren, por fuerza militar sí puede desaparecer un Estado. En esa guerra, ¿quiénes han sido los más beneficiados? En primer lugar, los vendedores de armas de los Estados Unidos, obviamente, ¿verdad? Y en segundo lugar, los grandes productores agrícolas, DuPont, Monsanto, etcétera, etcétera. Están haciéndose de las tierras de Ucrania. Ucrania era el granero de Europa. Ucrania abastecía a la mayoría de países de Europa en un porcentaje alto de aspectos agrícolas. ¿Quiénes están quedando con esas tierras, jóvenes? Las grandes transnacionales norteamericanas. Por eso, ¿no vieron la última entrevista que le hicieron a Putin, este periodista norteamericano? Dijo, la guerra fue creada, fue promovida por los que provocaron, en primer lugar, el atentado a los oleoductos. Y dijo él, no todo país, fíjense, no todo país tiene la capacidad económica y técnica para llevar gente a esas profundidades y hacer esos actos de sabotaje. Los países que pueden hacerlo son mínimos, son mínimos. Requiere un alto nivel técnico, económico, militar, para llevar a cabo esos atentados, ¿verdad? Y se llevaron a cabo. Entonces dijo Putin, no cualquier país puede hacerlo. ¿Y quién le pregunta? El país de Estados Unidos, pues tiene la capacidad. ¿Ven? Bueno, pues eso es un paréntesis, ¿verdad? Que vemos pues que hay guerras que son provocadas, creadas, ¿verdad? En beneficio de... Y ahí están los puntos suspensivos, ¿verdad? Entonces, cada estado puede dirigir sus asuntos nacionales según su criterio, su conveniencia, sus intereses, su idiosincrasia. También todo estado puede ejercer autoridad sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio. Todo eso significa independencia, ¿verdad? También está el derecho a la conservación y a la defensa. Es el derecho que tiene todo Estado a tomar los medios que aseguren su existencia, el orden público, ¿verdad?
¿Dónde se manifiesta? En el derecho a armarse, el derecho a controlar la criminalidad. También aquí no está, pero el derecho a poseer un ejército. ¿Para qué? En teoría, ¿para qué sirve un ejército? En teoría. ¿Qué dice nuestra constitución del ejército? Dice, el ejército de Guatemala es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor. O sea, la dignidad de un Estado cuenta muchísimo, mucho. La independencia, la soberanía y el honor, la integridad del territorio, la paz, la seguridad interior y exterior. ¿Ven qué está pasando ahora? Dicen que intentó entrar un grupo de narcotráfico del cártel de Jalisco Nueva Generación, parece, aquí a Guatemala, ahí por San Marcos, y el ejército fue al encuentro. Dice que tuvieron un encuentro militar en la frontera. Y el ejército logró expulsar, o por lo menos que no entraran esa gente a territorio de Guatemala. Porque quieren ya asentar sus reales en nuestro territorio, jóvenes. Y ahí está, pues, ¿verdad? A armarse, ¿verdad? A resguardar su existencia, su seguridad. Tiene también la potestad del derecho migratorio. Es que el derecho migratorio es muy complicado, es muy delicado. Derecho a la defensa. También, pues, derecho al respeto mutuo, ¿verdad? En primer lugar, los estados tienen dignidad. Y esa dignidad debe respetarse en todo lugar, en todo momento, hacia todos los estados, no solo a los poderosos, también a los estados pequeños. Entonces, y esto es lo que está pasando en África. Francia le está faltando el respeto y siempre ha faltado el respeto a los países de África. Y los países se están levantando hoy, pero Francia no entiende pues que ya no es imperio, ya el colonizaje ya pasó, ¿verdad? Francia sigue todavía con ese cassette. Y eso ya está superado y los pueblos de África se están levantando. Han aguantado muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Entonces, ningún Estado puede hacer actos que empañen la dignidad de algún otro, de nadie, ¿verdad? De nadie. A los diplomáticos se les debe tratar con un protocolo internacional, con respeto, a todos los diplomáticos, ¿verdad? Etcétera. Y los diplomáticos deben comportarse, ¿verdad? De manera comedida, respetuosa. También hay un ceremonial de comportamiento de los diplomáticos extranjeros, porque hay también respetar, así como el Estado receptor respetó, ¿verdad?, al Estado que nombró al personal diplomático, también los diplomáticos deben respetar, ¿verdad?, al Estado, ¿verdad?, receptor, huésped. Derecho a la comunicación. Vean ustedes, la comunicación hoy por hoy es vital. Diariamente en el mundo, hoy por hoy, se produce más comunicación que el llevado a cabo durante todo el siglo XIX. Y parece la mitad del siglo XX. A diario. Yo todavía me acuerdo, pues, cuando no había muchos teléfonos en las casas. Solo el teléfono existía, después la radio, bueno, los de onda corta, que eran la última grito de la moda, ¿va?
¿Cuánta comunicación podía producirse? Y ahora todos nosotros, hasta niños de menos de 4 años, ya poseen un celular, ya producen información. Y en aquel tiempo eran, por ejemplo, unos 4.000, 5.000 millones de habitantes. En la Tierra ahora somos 8.000. En tiempo real sabemos de los acontecimientos, hasta cuando se mueren los artistas, ¿verdad? Lo sabemos al instante, miramos el sepelio, una biografía de él, su recorrido, etcétera, no digamos de un líder, ¿verdad? Entonces, la comunicación es muy importante, y no solo digital, sino también material a través de la comunicación terrestre, marítima, aérea. A ningún Estado se le puede vedar ese derecho, salvo situaciones especiales, ¿verdad? Pero arbitrariamente no se le puede negar la comunicación a ningún Estado, ¿verdad? El derecho a desarrollar y preservar su propia identidad, ¿verdad? Aquí pues nosotros pues tenemos nuestra propia identidad, tenemos tradiciones, tenemos un folclore, tenemos nuestra identidad gastronómica. No crean que nuestra gastronomía le gusta a todo el mundo, hay quienes no les gusta, pues. Están educados de otra forma. Incluso si no muy lejos los mexicanos, pues digamos, de vecinos mexicanos, no les gustaban las tortillas guatemaltecas, dice que las sentían muy gruesas y crudas por dentro. Dice que ellos así sentían la tortilla guatemalteca, porque ellos comen unas telitas que hay, ¿verdad? Así es como comen la tortilla. Para decirles algo tan sencillo, ¿verdad? Digamos, con culturas más extrañas, ¿verdad? Se da esa situación, ¿verdad? Nuestro folclore también nos identifica, ¿verdad? Manifestaciones culturales propias de nosotros, nuestras riquezas arqueológicas. Todo esto, como nos identifican también, tenemos derecho a preservarlo, ¿verdad? A preservarlo. Entonces, contrario a estos derechos, existe una situación que se llama intervención, ¿verdad? Como ya hay derechos, pero también hay deberes, ¿verdad? Ya vimos pues que la carta de la OEA, tan importante para nosotros, ¿verdad? También contiene estas situaciones, ¿verdad? Respecto a la intervención. Dice, por ejemplo, el artículo 11, todo Estado americano tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan los demás estados de acuerdo con el derecho internacional, ¿verdad? Internacional. Incluso la Carta de las Naciones Unidas también es muy enfática en este sentido. Por ejemplo, en los principios, ¿verdad? En los principios, con el artículo 2 habla para la realización de los propósitos, ¿verdad? Consignados en el artículo 1, la organización y sus miembros procederán de acuerdo con los siguientes principios. Artículo 2, numeral número 7. Importantísimo. Carta de la ONU. Carta de la ONU. Ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas
a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente carta. Pero este principio no se opone, etcétera, a la intervención militar y todo que habíamos visto. Pero ven, ni las Naciones Unidas, ¿verdad? En ese mismo aspecto, como le decía yo, también se pronuncia la carta de la OEA, ¿verdad? La carta de la OEA, como le había dicho, en el artículo 11, todo Estado americano tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan los demás estados de acuerdo con el derecho internacional. ¿Verdad? Ahí estamos muy claros, ¿verdad? El artículo 19, la carta de la OEA, ningún estado o grupo de estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuera el motivo, en los asuntos internos o externos, ¿sí? Ni internos ni externos, de cualquier otro, etcétera, ¿va? Continúa, pero miren la parte medular, ¿verdad? El 20 dice, ningún estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro estado y obtener de este ventajas de cualquier naturaleza. Muy claro, ¿verdad? Y por el artículo 21, el territorio de un estado es inviolable. No puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuera el motivo, aún de manera temporal, etcétera. ¿Ven? La no intervención está muy atendida en estos cuerpos legales, ¿verdad? La ONU y la OEA. Entonces, eso ya es un deber de los estados, ¿verdad? Evitar, violentar a otro estado. Entonces, el principal pues, deber es respetar el derecho de los otros estados. Los derechos, pues son bastantes, ¿verdad? De los otros estados. Bueno, cualquier acto contrario a esto, viola el derecho internacional. Y obviamente, pues como ven, está prohibido por el derecho internacional. Entonces, aquí, ¿qué nos dice el doctor Larios? ¿Cómo podemos describir la intervención? Como una injerencia. Injerencia, ¿verdad? Bueno, entonces, la intervención puede describirla como la injerencia de un estado o grupo de estados o de organismos internacionales también, miren ustedes, puede ser, ¿no? O de compañías multinacionales o transnacionales, o la complacencia por parte de los estados. Quiere decir que la intervención también puede darse por omisión, ¿verdad? Cuando se tolera una acción y no se interviene, ¿verdad? Posiblemente hasta la esté provocando, ¿verdad? Entonces dice,
la complacencia por los estados o la injerencia de sus nacionales en asuntos internos o externos. Eso es, ¿verdad? La injerencia en asuntos internos o externos propios de otro estado, con el objeto de imponerle su voluntad, influir en sus decisiones, conducirla al fracaso, a la pérdida de quienes se desempeñen en sus órganos. ¿Ven? Esta cuestión es delicadísima. Por eso ustedes ven los jefes de Estado, los monarcas, los diplomáticos, deben ser muy comedidos con sus palabras. Una palabra puede dañar, puede romper el derecho internacional. ¿Verdad? Pues este tema de la no intervención es bastante delicado, muy delicado. Y por eso los diplomáticos deben ser profesionales, deben saber toda esta situación, ¿verdad? Miren, a Yamatei no había ni asumido la presidencia, había ganado y quiso ir a meterse a Venezuela, ¿no? A imponer su voluntad apoyando al otro señor, a Juan Guaidó. Es un tema delicado y todavía se recuerdan de esa actitud de este señor, que en mala hora fue presidente de Guatemala. ¿Y quién lo sanciona? ¿Quién le dice algo? Esas estupideces pasan. En otros países tiene consecuencias. En otros países tiene muchas consecuencias una actitud de ese calibre. Ir a apoyar a Ucrania. ¿Con qué? ¿Con qué? Entonces son cuestiones. Perdemos más. Es que ese fue personal, ¿verdad? Fue un baño de un minuto de fama, ¿verdad? Personal. No le importa Guatemala, definitivamente. Bueno, entonces ven, pues es una injerencia en asuntos internos o externos de otro estado, básicamente, ¿verdad? En los asuntos internos y externos de los estados. Y regularmente, pues en el mundo se da de países fuertes, poderosos, hacia países débiles. ¿Será que tenemos historia nosotros de intervención? En nuestra historia habrá algo de intervención. ¿De dónde provienen? ¿Y quién ha sancionado al país interventor? Hasta la fecha nadie, ¿verdad? Y hay muchas formas de intervenir, ¿verdad? Puede ser por las armas, puede ser por declaraciones, puede ser por prestar su territorio. Lo que pasó con Colombia y Venezuela, creo que fue. Que Venezuela prestó su territorio para que se escondieran ahí los guerrilleros de las FARC, ¿eh? Atravesaban la frontera y ahí ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Ahí también hay intervención, facilitar a grupos desafectos al gobierno, ¿verdad? Darles cobijo, darles apoyo económico, financiero, estratégico, militar, declaraciones. Las declaraciones son fuertísimas, ¿verdad? En el ámbito internacional cuentan mucho. Por eso esos discursos de la ONU son unos discursos muy bien elaborados, de los países, pues, que tienen funcionarios competentes, ¿verdad? Cuando son mediocres van a decir cualquier cosa. Entonces, la intervención pues, puede ser de muchas formas, ¿verdad? La situación es que afecte, ¿verdad? Los asuntos internos, externos propios de un Estado.
Entonces dice poder financiera, de tipo político, porque es muy delicada la intervención. La intervención afecta directamente la soberanía del Estado. José Guillermo. Sí, buenas tardes, Lick. Una consulta con respecto a todo el tema político que ocurrió acá en Guatemala. Desde su punto de vista, sí existía intervención de la ONU, como lo decía en su momento el presidente Alejandro Yamatei y todos los que estaban a favor de él, o no existía una intervención como tal. Por el punto de vista, no, porque el movimiento venía de adentro, pues, ¿verdad? El movimiento era de particulares y las Naciones Unidas y la OEA, como entes internacionales, simplemente sirvieron como un catalizador, ¿verdad? Y, y más que todo, se fueron hacia el lado de preservar la democracia del Estado de Guatemala. Yo eso es lo que veo. Muchas gracias, Lick. Bueno, pues acuérdense ustedes que el régimen democrático es el que se defiende a nivel latinoamericano. Y está incluso la Carta Democrática. ¿No? Esa no van a saber porque nos vamos a llenar de papeles, pero si ustedes pueden leerla, lean la Carta Democrática, es muy, muy importante. Habla sobre ¿verdad? Los sistemas democráticos, es decir, en América, ¿verdad? Y la defensa del continente a través de los organismos internacionales para preservar la democracia. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica se han dado muchos golpes de Estado, pero demasiados golpes de Estado. Fíjense ustedes que en 10 años de integración centroamericana, por decirles algo, en 10 años de integración centroamericana, se sucedieron en el gobierno 32 ministros de economía. Pero ustedes ven la inestabilidad que existe, ¿verdad? Yo les decía, la constitución que jura el presidente de Estados Unidos es la misma constitución, la misma Biblia, ¿verdad? Ininterrumpidamente. Y es la misma constitución que defienden, con 13 enmiendas, nada más en 200 años, ¿verdad? Entonces, hay mucha diferencia. En Canadá, ¿verdad? Incluso México ha sido mucho más estable. México, a pesar de ser tan grande, ha tenido mucha estabilidad. Pero nosotros, los centroamericanos, Bolivia es increíble. Es el país que creo que más golpes ha tenido. Entonces, esa inestabilidad es la que trata de preservar, ¿verdad? Los organismos internacionales, basados en un régimen democrático. Pero lastimosamente no creo que hemos llegado a eso todavía. Nos falta mucho. Entonces, la intervención, pues, niega la soberanía, ¿verdad? Y afecta un elemento esencial del Estado. Y eso cuando no se ataca el territorio. Imagínense cuando hay intervención hacia el territorio. Miren qué peligro. Dos elementos esenciales: soberanía y territorio. Y población, la población que esté ahí. Entonces, esta práctica pues es muy, muy delicada. Pero también, fíjense, en el ámbito internacional puede darse la intervención lícita. Fíjense, ¿verdad? En principio es ilícito, ¿verdad? Pero pueden haber intervenciones lícitas. ¿En qué casos puede darse una intervención lícita? Cuando se invoca un tratado especial. A veces hay un tratado especial que puede invocarse, ¿verdad? O una norma abstracta de ayuda internacional. Por ejemplo, dice el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ese tratado se basa en la doctrina Monroe, ¿verdad? La defensa común del continente. Cuando un Estado invoca el TIAR, los demás Estados
lo apoyan militarmente para defenderlo. Entonces, ¿qué? Llegan contingentes militares de otros países al territorio de su Estado. En tiempos de paz eso es imposible que se dé, ¿verdad? Pero en tiempos especiales sí puede darse. Un contingente militar de un país en otro país. Cuando se produce una petición formal. El ejemplo que se mira muy claro es el de la toma de la embajada de Japón en el Perú en el tiempo de Alberto Fujimori. Un grupo de guerrilleros toma la embajada del Japón en el Perú. Había una reunión de diplomáticos. Ahí estaba el embajador de Guatemala en el Perú. ¿Y qué sucede? El Japón pide la ayuda del gobierno peruano y lo autoriza, fíjense, lo autoriza a tomar cualquier medida que considere conveniente. Cualquiera. ¿Y qué sucede ahí? Un contingente militar irrumpe la embajada de Japón. Eso no puede hacerse, ¿va? Si no hubiera una autorización. Y pues se dieron fin al problema, ¿eh? Como ven ahí, hay una petición formal. Hay una intervención, aunque de hecho esté, ¿verdad? Es casi como en penal, ¿verdad? Ustedes cuando se preserva un bien mayor en un incendio, ¿verdad? Y hay unos niños adentro. Los bomberos botan la puerta, la rompen, la quiebran, ¿verdad? Arrancan una ventana y rompen los vidrios de la ventana y entran. ¿Qué hay ahí? En principio hay un delito, pero hay un bien mayor, la vida de los niños, que justifica esa acción. Entonces, o un médico, ¿verdad? Un médico infringe una herida cuando opera. ¿Y por qué no comete delito el médico? Porque está preservando un bien mayor, la vida, la salud, ¿verdad? Entonces también en esta intervención lícita ahí se ve, ¿verdad? Entonces cuando hay un tratado, cuando hay una petición formal, cuando hay un interés legítimo, ¿verdad? Y cuando el Estado interventor actúa en beneficio del interés general. Acuérdense ustedes cuando Irak invade Kuwait, bueno, ustedes creo que andaban por la primaria o por párvulos o estaban naciendo. Estados Unidos intervino inmediatamente contra Irak y dijo, bueno, yo creo que hablaron con las Naciones Unidas, ¿no? Y las Naciones Unidas la autorizó, porque dice para preservar. Y cuando intervino en Irak, ¿verdad? Diciendo que estaba creando bombas de armas de destrucción masiva. Dijo en defensa de la humanidad, en defensa del, ¿verdad?, sistema occidental de vida. Un bien, ¿verdad? Por eso apoyó su eslogan, ¿verdad? Porque lo hizo en beneficio de un interés general. Entonces dice, en todos los casos, ¿verdad?, de la intervención lícita, se invoca un derecho, ¿verdad?, que la mayoría de las veces es subjetivo y por consiguiente muy difícil de sustanciar, justificar o explicar. Pero la cuestión es que hay una justificación, ¿verdad?, valedera para el que la ejecuta. En conclusión, según la doctrina anterior, las intervenciones ilícitas son aquellas en las cuales no existe ningún título jurídico suficiente. Se interviene por intervenir, nada más, ¿verdad? Entonces, a la par de esa intervención, ¿verdad?,
existe la doctrina de la no intervención. Entonces, esa intervención, ¿verdad?, que violenta el derecho internacional, que afecta al derecho internacional, ¿verdad?, se califica así porque hay una doctrina internacional que la condena, que no la acepta, ¿verdad? Esa es la doctrina de la no intervención. Entonces, la no intervención se puede de forma de vista positivo afirmar que cada Estado tiene el derecho de arreglar sus asuntos internos como mejor le parezca. Cada Estado. Ahí también podría caber la libre determinación de los pueblos, ¿verdad? Y para el punto de vista negativo, ¿verdad?, que toda nación está obligada a no poner obstáculos directa o indirectamente, expresa o implícitamente o mediante la fuerza al desarrollo normal de la vida política, económica, cultural y social de otro Estado. Entonces, la no intervención puede ser de dos formas, ¿verdad? Positiva y negativa. Positiva, ¿verdad?, que cada Estado puede organizarse como mejor le parezca. Y negativa es que ningún Estado, ¿verdad?, o todo Estado está obligado a no poner obstáculos a ese derecho. Pues este se acepta a nivel universal, ¿verdad? Ya vimos que está consagrada en la Carta de Naciones Unidas y consagrada en la Carta de la OEA, para nosotros, entre otros, ¿verdad? Pero nosotros vamos a quedarnos con esto. Bueno, aquí se viene la autodeterminación de los pueblos. La no intervención se basa en una doctrina importantísima, la doctrina Monroe, ¿verdad? Esta fue ideada en principio por el presidente John Adams, pero la tomó y la proclamó el presidente James Monroe en 1823. Miren ustedes, ¿desde cuándo? 2 años después de la independencia. Esta doctrina está contenida en un discurso presidencial, en un informe, presidencial, ¿verdad?, que el presidente dirige al Congreso de la República, un mensaje, ¿verdad? ¿Y qué principios adopta? El principio de no colonización. Miren la fecha, que es importante, ¿verdad? Miren la fecha, 1823. Ya Bolívar, ¿se acuerdan ustedes? Ya había proclamado, ya había elaborado aquel documento, la Carta de Jamaica que hablamos, ¿verdad?, donde llamaba a la reunión del continente a celebrar un congreso panamericano en tiempos de paz, pero con una amenaza inminente, la Santa Alianza de Europa. Esa amenaza se cernía seriamente sobre todo el continente. Europa estaba herida en su orgullo, ¿verdad?, y quería recuperar sus territorios independizados de América. Miren ese trajín ustedes, tan es así, ¿verdad?, que 3 años después de este discurso se logra materializar el Congreso de Panamá. Pero ya el presidente Monroe había
pronunciado, ¿verdad? Este mensaje trascendental al Congreso de los Estados Unidos. 1823. ¿Qué principios? No colonización. Tan importante, no colonización. Los pueblos de América no están sujetos a colonización por parte de ninguna potencia europea. No intervención. Allá viene la no intervención, ¿sí? ¿Cómo se resume esa no intervención? Ningún país europeo puede extender su sistema político al continente americano. 2, ningún país europeo puede atentar contra la independencia de los países americanos. Aquí se llamaba a la defensa común del continente. Esto ya venía desde el Congreso de Panamá, la defensa común del continente, y lo retoma James Monroe. Entonces, la defensa, la seguridad colectiva continental. O la defensa conjunta del continente. Ningún país europeo puede combatir o suprimir libertades que disfrutan los pueblos jóvenes americanos. Esta doctrina se resume en una frase importantísima: América para los americanos. América para los americanos. ¿Verdad? Veamos la carta de la OEA. Veamos la carta de la OEA. Artículo 3. Dice, artículo 3, principios. Está como un principio de la OEA. Es tan importante como un principio de la OEA. Los estados americanos reafirman los siguientes principios. Artículo 3, literal H. Dice literal H. La agresión a un estado americano constituye una agresión a todos los demás estados americanos. Pueden poner ahí, doctrina Monroe. La defensa conjunta del continente. América para los americanos. Ya lo tenemos, mire, plasmados aquí. Esa es una doctrina, ¿verdad?, de la no intervención. Pero tenemos algunos otros artículos. El capítulo 6 de la Carta de la OEA miren que el capítulo 6 es clarísimo. Seguridad colectiva, que tiene relación, ¿verdad?, con el artículo 3, literal H. Ustedes tienen sus leyes ahí, apunten de una vez, ¿verdad? Dice el artículo 28. Artículo 28. Vamos a buscarlo aquí en mi... Seguridad colectiva. Dice, artículo 28. Toda agresión de un Estado contra la integridad o la inviolabilidad del territorio o contra la soberanía o la independencia política de un Estado americano será considerada como un acto de agresión contra los demás estados americanos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Venimos a retomar, ¿va?, que está como un principio. De ahí se desarrolla bajo el tema de seguridad colectiva. De aquí también sale lo que es el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
TIAR, o Tratado de Río, le llaman también. Ese se invocó en la Guerra de las Malvinas, lo invocó Argentina. El único que no cerró filas y actuó con el enemigo fue los Estados Unidos de América. Rompió el tratado cuando ellos lo han propuesto. Y miren, en raíz de los pensamientos de ellos se ha elaborado estas manifestaciones, bueno, que venían desde Bolívar, ¿verdad? Y ellos lo rompieron. No apoyaron a Argentina. Al contrario, apoyaron al Reino Unido. Esa ha sido una de las sesiones de la OEA más tensas contra los Estados Unidos que hubo en América, ¿verdad? Porque rompió el Tratado de Asistencia Recíproca, no lo respetó. De ahí todos los demás estados, pues, cerró hasta Guatemala, pues cerramos filas, ¿verdad? O en la Guerra de las Malvinas. Bueno, artículo 29 de la Carta de la OEA, siempre va. Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier estado americano fueren afectadas por un ataque armado o por una agresión que no sea ataque armado o por un conflicto extracontinental o por un conflicto entre dos o más estados americanos o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, los estados americanos en desarrollo de los principios de la solidaridad continental o de la legítima defensa colectiva aplicarán las medidas y procedimientos establecidos en los tratados especiales existentes en la materia. Precioso, ¿verdad? Tenemos pues la doctrina Monroe, sí la tenemos inmersa en la Carta de la OEA. No intervención. Seguridad colectiva, defensa colectiva, defensa conjunta del continente. Pero la Carta la llama seguridad colectiva. Pero esta América para los americanos, pues, resume la doctrina Monroe de la no intervención. ¿Tienen en qué época nació? ¿Verdad? Responde a esa situación de tensa. Que ustedes saben, la Santa Alianza se forma en Europa, que tenía como una, o dentro de una de sus finalidades, recuperar las tierras perdidas, los territorios perdidos en América por los estados europeos, España, Portugal, Reino Unido, Francia. Como ustedes ven, las grandes potencias estaban perdiendo sus tierras, ¿verdad? Y el zar de Rusia, que no tenía nada que hacer, fue el principal impulsor de esta alianza, ¿no? Militar y económica. Enorme, dice. Enorme, ¿verdad? Pero no lograron porque América, como ustedes ven, se preparó. Ya los Estados Unidos ya sentaba respeto a nivel mundial. Tan es así que lo invitaron para formar la Santa Alianza. Imagínense. Él estaban tirando una trampa, le estaban tendiendo una trampa grandísima. Estados Unidos muy sabiamente, ¿qué dirigentes, verdad? Unos dirigentes muy, muy ilustrados, ustedes saben sus intereses, el rumbo, ¿verdad? Dijeron no. Y lo habían invitado a las potencias de Europa. Ahí iba a agarrar una fuerza enorme, pero no quiso, ¿verdad? No se unió, sino más bien se quedó con el continente. Porque en ese tiempo y aún hoy,
El único país que puede hacerle frente a las potencias europeas es Estados Unidos. El único, ni Canadá, que tiene un ejército enorme, pueden hacerle frente a los países de Europa. Entonces, por eso fue que Estados Unidos agarró mucha hegemonía, porque Cuba, acuérdense ustedes, ¿verdad? La historia que les conté, pidió el favor de los Estados Unidos, ¿verdad? Nicaragua, en su problema interno, también solicitó el ayuda de los Estados Unidos para resolver el problema, liberales y conservadores, pero se quedó con el mandado y con el vuelto de Estados Unidos. Significó una guerra, ¿verdad?, que unió a toda Centroamérica. Porque Estados Unidos, pues, se hizo grande desde el principio. Ustedes, es la visión, ¿verdad?, de los fundadores. Los de aquí, pues, fueron sirvientes, ¿verdad?, directos de la corona española. Y tiranos locales de los pueblos después de la independencia. Esa es nuestra triste historia. Si ustedes quieren leer algo de historia profunda, lean Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, un libro muy interesante. Entonces, como ven, esta doctrina de la no intervención tiene su historia, su fundamento, su razón de ser. Ahí es donde vemos cómo participa la historia en el derecho internacional público, ¿verdad? Nos da el momento, la circunscripción, los acontecimientos, los hechos, ¿verdad?, que dieron lugar al nacimiento de alguna figura internacional. Por eso, en la actualidad, yo siento que las circunstancias actuales han sido injustas con el Parlamento Centroamericano. El Parlamento Centroamericano lo han prostituido los diputados que han llegado, la mayoría, si no todos. Pero fue un avance enorme en el ámbito internacional. Lastimosamente, pues, agarró un sesgo, ¿verdad? Como ha agarrado el Congreso, nuestro Congreso interno, que no solo han servido para enriquecer, ¿va? Personas con 400 plazas fantasmas. 400 plazas fantasmas a favor de una persona. ¿Cuánto puede echarse a la bolsa? Yo trabajaba en una institución del Estado, en una comisión presidencial, y yo decía, este es un paréntesis, ¿por qué los diputados se interesan tanto en buscarle trabajo a la gente? Ay, qué buena. Yo tenía la idea que por lo menos se ocupaban de la gente de su pueblo, ¿verdad? Pero hablé con unas personas de ese departamento, de la República, ¿verdad? Y me dijeron que tenían que pasarle como el 20%, 18% a un diputado. Y tenía más de, ¿cuándo más? Como 100 personas tenía colocadas en ese departamento. ¿Cuánto recibía mensual ese señor? Pongámosle a unos 2,000 cada uno. Así se mueve pues la política y los órganos del Estado, y no son para eso, ¿verdad? No son para eso. Son para ejercer el poder en beneficio de la población. Nosotros los abogados lo sabemos, pues. Lo sabemos, pero hay gente, no, ¿verdad que no? Que se ha dedicado a cuestiones, ¿sí?, de cualquier índole, y ya están ahí. Como decía una señora, yo como no sé leer y escribir, pongo mucha atención, decía, para la hora de votar. Fíjense, no sé leer ni escribir y era diputada. Fue diputada. ¿Cómo llegó a saber, verdad? Bien, entonces, hay otra doctrina de la intervención, aparte de la de Monroe, ¿verdad? Está la doctrina Drago. Esta es del ministro de Relaciones Exteriores de Argentina. Básicamente dice que no es admisible el uso de la fuerza por deudas. Y eso le pasó a México en el tiempo de Benito Juárez. Fue golpeada por potencias europeas, pretexto de una deuda privada enorme que tenía y no la podía pagar México. Trataron de votar el gobierno de Benito Juárez.
justificaba. Es lo que se le llamaba el jus ad bellum, ¿verdad? Derecho a la guerra. Eso no se justifica hoy, ¿verdad? Entonces, él decía, no se pueden admitir el uso de la fuerza por deudas. No se puede. Es como ahora en lo interno, ahora no hay cárcel por deuda. Antes había. La doctrina Calvo, ¿verdad? Dice que el cobro de deudas y demandas privadas no justifican la intervención armada. Esa fue lo que pasó con México, ¿no? Es lo que les decía. Que le debían a un súbdito, ¿verdad? Ah, que intervienen. Una deuda que no interesa en el Estado. No le interesa en el Estado, ¿verdad? Pero ahí está. Fíjense que pasó una cuestión en el mundo. Unos ciudadanos británicos encontraron un Corán, un libro Corán, un libro sagrado de los musulmanes, ¿verdad? Miniatura, ¿ven? Una joya, ¿verdad? Un Corán en miniatura, no sé qué tamaño, pero eran pequeñísimos, era más pequeño que conocían, completo. Todo el Corán en un libro mínimo. Entonces, ellos le ofrecieron a un monarca, ¿verdad? Musulmán, este ejemplar, ¿verdad? Especial, y le trasladan el original para que lo vea. Este señor lo que hizo fue apropiarse de esa joya. ¿Cómo recuperaban esos, ¿verdad? Esa joya ellos? No sé cuánto podría valer un libro de esos, ¿verdad? Un Corán. Y este monarca se apropió. Entonces ellos en su desesperación le solicitaron a las autoridades británicas, ¿sí? Británicas, que intervinieran, que ellos eran súbditos británicos, ¿verdad? Y habían sido atropellados por una autoridad. Fíjense, Inglaterra, que es una potencia mundial. Entonces le respondieron que, ¿verdad? El reino de Inglaterra, el Estado de Inglaterra, no interviene en cuestiones privadas. Y los dejaron sin apoyo alguno. Este monarca se quedó con el Corán en miniatura, una joya. Los puestos señores no pudieron recuperar ni un centavo y no lograron el respaldo de las autoridades britanas, ni siquiera por la vía diplomática quisieron solicitar, ni siquiera. Que pudieron haber intentado por la vía diplomática, pero dijeron que no podían intervenir de ninguna forma. Eso era un asunto privado, era cuestión de ellos. Para que ustedes vean, ¿verdad? Lo delicado que es esta situación, ¿verdad? Entonces, ven, en el mundo han habido muchas intervenciones. Y ya sabemos cuál es el país más interventor del mundo, ¿verdad? Por la propia historia nos lo dice, ¿verdad? Los Estados Unidos de América. Tenía aquí en Guatemala, en Nicaragua, Panamá, Grenada, Oriente Medio, Asia, Asia-Pacífico, África. Ahí está interviniendo y está ahí presto, ¿verdad? Miren dónde anda ahorita. Y como ustedes ven, ¿verdad? Perdón, Aníbal, ¿cuál es su pregunta? Buenas noches, licenciado. Buenas Usted noches. mencionaba en el artículo 19 de la Carta de la OEA, donde Sí, mencionaba que ningún Estado podría ejercer medidas coercitivas, tanto de carácter económico como otras medidas.
a otros estados soberanos. Entonces, lo que usted estaba mencionando, creo que usted me respondió ahí cuando mencionaba de que Estados Unidos es un interventor o ha sido interventor históricamente. Sí, La pregunta que yo le ¿no? decía, entonces, esto sí se puede considerar intervención en el caso de Venezuela, que tiene sanciones impuestas por Estados Unidos, Podría ser. Ajá, igual que en sí, Rusia, si no estoy mal por la guerra que hay ahorita en Ucrania, ¿verdad? sí. Y como ven ustedes, esa guerra de Ucrania es muy sucia a ustedes. Ahora han estado saliendo analistas estadounidenses, no crean que otros estadounidenses, diciéndoles que los principales beneficiarios de esa guerra son los productores de armas y las grandes empresas transnacionales agrícolas. Agrícolas. Porque Ucrania apostó por sus recursos naturales. No crean que ese dinero que le llegue es regalado. Y tenía la mayor reserva, fíjense, tenía la mayor reserva de gas natural después de Rusia. La reserva era la segunda del mundo. Enorme. ¿Quiénes creen que son los dueños ahora? Y tuvo una moratoria y la hicieron caer en moratoria porque le prestaron una cantidad enorme de dinero y estalla la guerra. Y se suspende la producción de gas. Imagínense ese, esa alineación de astros que hubo, ¿verdad? De acontecimientos para llegar a eso. Entonces, esta empresa enorme cayó en impago y le dijo a sus acreedores, curiosamente los Estados Unidos, que le dieran una moratoria por la situación que estaba pasando Ucrania. O sea, justificada por qué no podía pagar. E inmediatamente dijeron los acreedores, no, ahí no dieron ni una moratoria, cuando en el mundo se dan bastantes moratorias, ahí no quisieron dar ni una. No, y procedemos de una vez al embargo. Se nota pues la intención. Ahora están apropiados de una producción de gas natural enorme. Y va a bailar a los intereses de los Estados Unidos. Y otra cuestión, si Ucrania es aceptado por la OTAN, obligatoriamente tiene que actualizar su armamento, su ejército, bajo los cánones y reglas de la OTAN. ¿Y qué significa eso? Pertrechos de guerra estadounidenses, aviones, tanques o del Reino Unido. Entonces, eso es lo injusto, ¿verdad? Tantas vidas por intereses particulares. Aníbal. Y digamos, licenciado, ¿no habría una forma de sancionar, por así decirlo, de igual manera a Estados Unidos por haber ser un interventor? ¿Usted acuerda que hay una fábula de que quién le pone la cascabel al gato entre los ratones? Estados Unidos tiene demasiado poder. Yo no sabía el poder que tenía. Era el dueño del dinero del mundo. Incluso los países europeos no se pueden parar. Fíjese que la bolsa de valores de Nueva York, la Wall Street, mueve más dinero que las 5 bolsas de valores siguientes, o sea, de la 2 a la 6 bolsas de valores más grandes del mundo. Pónganse la de Tokio, la de Alemania, la de Reino Unido, por decirle 3, la de Canadá, 4, que son las más grandes del mundo, sumadas, no llegan a la capacidad económica de la de Estados Unidos. Sí, la de Reino Unido, la de Londres. Sumadas esas 5 bolsas que las siguen, no tienen la capacidad económica de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Imagínense ese poderío económico. Y así es en lo militar. Dice que tiene arsenal militar
bajo no sé cuántos metros de tierra, secretos totalmente, que no se pueden fotografiar pues por ningún satélite, y ahí los tienen, cantidades enormes de materiales de guerra, de aviones que no conocemos, incluso parecen extraterrestres, una tecnología que no la ha visto el mundo, dice. Y ahí les interesa ponerlos a prueba, ¿verdad? Entonces, China y Rusia, Dios saber, base su espionaje, ya sabrán con qué cuenta Estados Unidos. Es que nadie sabe, solo ellos, son secretos militares. El Área 51, ¿se acuerdan ustedes? Tan famosa ahora. Esa era secreta antes, nadie la conocía. El Área 51 era tan secreta que ni los presidentes de los Estados Unidos conocían de la existencia de esa área. Solo el ejército. Creo que fue hasta Dwight Eisenhower, el primero que visitó esa zona militar. Entonces, no sabemos pues, hasta dónde puede llegar, ¿verdad? El poderío de Estados Unidos. ¿Quién va a sancionar a Estados Unidos? Es complicado. Y con nuestros gobiernos, imagínense ustedes. ¿Qué solvencia tienen? Es lo que yo les decía, y estas preguntas son importantes porque nos viene a demostrar, ¿verdad? Lo que es el derecho internacional en teoría, en ley y en la realidad. A veces sí concuerda, a veces, pero a veces no. Y en estos casos, pues, ¿quién va a sancionar a Estados Unidos? Y otra vez la ley Monsanto, por ejemplo, vuelve a Guatemala, ¿verdad? A querer apropiarse de nuestra fauna y de nuestra, nuestra fauna y producción, ¿verdad? Quiere convertirla, apoyarla en derechos de autor. O sea, nuestro maíz, nuestro frijol, ¿verdad? Alterados genéticamente, ya pertenecen a un invento. Entonces, como invento necesitamos el permiso para poder producir, para poder almacenar, para poder distribuir frijol, maíz, café. Imagínense. Y los gobiernos no le dan mucha cobertura a esas noticias. Es complicado, jóvenes. Pero como les decía, pues entonces hacer la historia, ¿verdad? Los Estados Unidos y la historia de la intervención. Ellos han creado las teorías, las doctrinas, los manifiestos, pero también han puesto ¿verdad? Entonces, pues, existe la agresión, ¿verdad? En una intervención muchas veces puede haber agresión. Regularmente la agresión, pues, el diccionario de Real Academia lo tiene como un ataque armado de una nación contra otra, sin declaración previa. Sí, Catherine. Catherine Herrera. Bien, entonces, ¿verdad? Eso menoscaba, pues, la seguridad, la dignidad de los pueblos. Entonces, dejemos aquí el tema, jóvenes, y nos han manifestado que cuando no hay examen, hay clases. Son directrices de la autoridad de la facultad, pues tenemos que respetarlas, para ellos sabrán por qué, tenemos el tiempo muy corto, ¿verdad? María Fernanda. Hola, Lick, buenas tardes. Justamente le iba a preguntar eso. Es que también Sí. recibimos una como circular en nuestros grupos que decía que iban a ocupar los salones y si no tenían que presentarse los maestros. Entonces mi consulta era si íbamos a tener clases el día lunes y si lo que habíamos visto hasta hoy lo iban a evaluar, ¿verdad? Sí, porque si ya no tenemos ninguna clase, hasta hoy se quedaría, ¿verdad? Ah, va. Sí. Y no sé si podríamos, por ejemplo, en el examen no se ingresan, por ejemplo, la carta de la OEA o de la ONU. Todos, miren, y eso es, gracias por preguntar.
En mi curso, yo siempre le digo, en mi curso, que los alumnos consulten leyes es un derecho, porque nosotros vamos a ser abogados y necesitamos tener las leyes. Yo no he visto a ningún abogado, ni yo en lo particular, a las audiencias que hemos ido, ir sin leyes. Nunca. ¿Y cómo pretendemos que un alumno se examine sin leyes? ¿No? Entonces, para mí es un derecho. Yo no podría evitar que nadie sacara su ley. Si las preguntas ameritan una consulta legal. Ahora, si es propiamente doctrinaria, claro, ni les va a servir. Pero si hay preguntas de ley, ustedes tienen derecho de ver la ley. ¿Verdad? Entonces, quedemos con esa premisa. ¿Oye? Lleven todas las leyes que puedan. ¿Verdad? Gracias, si no, muy amable. bueno, si no tenemos clases, obviamente hasta aquí tendríamos el examen, ¿no? Hasta esa la no intervención, la rutina morbo y todo eso, ¿verdad? Ahora, si tenemos, pues ya podríamos hablar más ampliamente porque como dice la compañera, no sabemos si hay examen para otras secciones, si van a ocupar el salón. Pero eso lo voy a consultarlo yo hasta el fin de semana, pues ahorita no me han advertido. Pero hay que ver si coincide con una fecha de examen de otras secciones, ¿verdad? Entonces quedamos así, compañeros. Si hay oportunidad, pues seguimos, si no, pues que prevalece el examen, ¿verdad? Sobre la clase. Muchas gracias, Lee. Buenas noches. Bien, se cuidan pues, compañeros, muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz Muy noche, amable. Gracias. Feliz noche, Lee. Hasta pronto. Se cuidan. Feliz noche.